Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en unos escritos, unos textos titulados El pan de este día. Y bueno, el núcleo de estas reflexiones es un pasaje bíblico que ha dado mucho que hablar, ¿eh? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Nuestra idea hoy es intentar desgranar juntos qué quieren decir estas fuentes cuando interpretan eso de que el amor de Cristo nos constriñe y también esa frase tan fuerte, ¿no? De que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que tenemos aquí son, pues, análisis teológicos sobre este versículo. Se fijan mucho en su alcance, que dicen que es universal, y en cómo puede transformarnos la vida. Vamos a darle vueltas a cómo un solo evento, la muerte de una persona hace 2000 años, puede tener, según estos textos, unas consecuencias tan bestias para toda la humanidad y para cada uno de nosotros. ¿Nos metemos en faena? Pues sí, claro. La idea central, la que recorre todos estos documentos, es que el sacrificio de Jesús no lo ven como algo aislado, ¿sabes? O solo un ejemplo a seguir. No. Lo plantean como un acto que, bueno, desde su perspectiva, redefine la existencia misma. Casi que nos obliga, nos empuja a replantearnos esa pregunta clave. ¿Para quién vivimos? ¿O para qué? Y sí, es un planteamiento que choca de frente con nuestra lógica normal y nuestra visión tan individualista. Pues empecemos justo por ahí, por esa primera parte que ya de entrada nos cuesta entender. Si uno murió por todos, lo primero que salta a la vista en estas reflexiones es lo enorme que suena eso. ¿Cómo es posible? Es la pregunta que surge, ¿no? Que una sola persona, Jesús, represente y actúe por toda la humanidad. Pasada, presente, futura. O sea, rompe nuestros esquemas de representación individual. Es una objeción muy lógica, claro. Nace de nuestra experiencia, que es limitada. Yo soy yo, tú eres tú, pero las fuentes no le dan la espalda a esa dificultad, ¿eh? Van de frente y recurren a un pasaje de Mateo, el 19:26. Ahí se recoge una frase de Jesús. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El argumento principal que desarrollan es que, claro, no estamos hablando de una persona cualquiera. Hablamos de alguien cuya naturaleza, pues según la fe cristiana, va más allá de lo humano. Y para reforzarlo, citan otro texto, este de Hechos de los Apóstoles, el 17:28. ¿Y qué dice ese? ¿Cómo ayuda a entender esto de la representación universal? Bueno, ese texto es parte de un discurso de Pablo en Atenas. Intenta explicar quién es Dios a filósofos, gente no judía. Les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Linaje suyo somos. La interpretación que hacen las fuentes es que, si aceptas la idea de que Él es el creador, entonces por su propia naturaleza tiene la capacidad de contener, de abarcar y por tanto de representar a toda su creación. No es una representación legal como la nuestra, ¿sabes? Es algo más, de raíz, ontológico, ligado al origen mismo de todo. Es curioso cómo contrastan esa percepción que tenemos de ser individuos separados, autónomos, con una dependencia total que, según dicen, muchas veces ni vemos. Señalan algo que da que pensar. Nos creemos muy independientes, pero dependemos del aire, del agua, de mil cosas que no controlamos. Y sin embargo, dicen ellos, nada realmente esencial para el universo depende de nosotros. Pero esta acción de Cristo, su muerte, sí. La presentan como algo fundamental para todos. ¿Es así? Exactamente. Se plantea como el acto singular con consecuencias universales. Y esta idea, un acto que afecta a todos, nos lleva directos a la siguiente frase clave del versículo. Que es esa de el amor de Cristo nos constriñe. Es que la palabra constriñe suena fuerte, ¿eh? Casi a que te obligan. ¿Cómo interpretan exactamente esto de constreñir las fuentes que estamos viendo? Es una fuerza de fuera. Muy buena pregunta, porque la palabra puede sonar así, sí, pero la interpretación que dan estos escritos va más por una fuerza interna, una compulsión, digamos, lógica y moral que viene de entender la burrada que es ese amor. No es tanto una imposición externa, es más bien la consecuencia inevitable de pillar la lógica divina que hay detrás del sacrificio. Dicen que es un amor tan bestia, tan radical, que una vez lo captas te obliga a pensar diferente. Te saca de tu propio ombligo, ¿sabes? O sea que el constreñimiento no es tanto que te obliguen a hacer algo, sino que te ves obligado a hacer algo, a aceptar una verdad que te cambia la forma de ver el mundo. Soy universal. Y es esta aceptación, este cambio de chip, lo que, según la Biblia y estas reflexiones, lleva a la siguiente afirmación, que quizá es la que más nos descuadra. ¿Qué es?
Luego todos murieron. Si Él murió por todos, representando a todos, entonces, de alguna manera fundamental que estas fuentes intentan explicar, todos murieron con Él o en Él. Suena tremendo. No es. Y aquí, como bien dicen los textos que vemos, es donde nuestra cabeza choca más. Nuestra experiencia es la vida física. Respiramos, sentimos. Eso es estar vivo. Lo demás parece abstracto. Para mostrar esta resistencia nuestra a aceptar realidades que no tocamos, citan un pasaje del Antiguo Testamento, Eclesiastés 8:11. Dice algo así como la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de la gente se llena de ganas de hacer el mal. ¿Y cómo conectan eso con todos murieron? ¿Quieren decir que como no sentimos que morimos con Cristo, pues seguimos a lo nuestro? Exacto. La reflexión es esa. Como no vemos una consecuencia clara e inmediata de esa muerte con Cristo, pues pasamos de ella. Seguimos con nuestra lógica, el corazón dispuesto para hacer el mal, o simplemente vivir para uno mismo. Pero la comprensión que buscan estos escritos es más honda. Argumentan que la vida al margen de esta conexión con la muerte y resurrección de Cristo es, desde la perspectiva de Dios, como una ilusión, o una vida incompleta, que no ha llegado a ser lo que podría ser. No niegan la vida física, pero dicen que hay una realidad espiritual que pesa más. Podríamos pensar quizá, y esto es cosecha mía, para aclararlo, en el cabeza de familia o el presidente de un país que toma una decisión que afecta a todos los que representa. Aunque no todos hayan votado, aquí la escala es cósmica. Entiendo. Es una realidad que funciona a otro nivel, no al de los sentidos. Vale, entonces, si aceptamos esa idea de que todos murieron en un sentido espiritual, ¿qué implica eso para la vida que sí vivimos, la de cada día? Los textos insisten mucho, veo, en que Jesús no fue solo un buen maestro o un mártir. Mencionan momentos de asombro ante él. Sí, recalcan que era único. Recuerdan, por ejemplo, la reacción de los discípulos en la tormenta. Mateo 8:27. ¿Qué hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? O citan a los guardias del templo que fueron a arrestarle y volvieron diciendo, según Juan 7:46, jamás nadie ha hablado como este hombre. Y le dan un título muy fuerte que sale en Hechos 3:15, el autor de la vida. ¿Autor de la vida? Uf, eso sí que es potente. ¿Qué significa exactamente ahí? No solo alguien que da vida, sino algo más. La interpretación que se saca de las fuentes es que significa ser la fuente misma. El origen y el que sostiene todo lo que existe. No solo da vida biológica o espiritual, es aquel de quien sale el ser mismo. Por eso, argumentan que Él, siendo esta fuente de vida, muera, es un evento de dimensiones cósmicas, no solo humanas. ¿Y si el autor de la vida muere? ¿Para qué? Pues según estos escritos, el propósito es justo ese, dar una nueva vida. Una vida que va más allá de la existencia física. Pero aquí meten un matiz importante. Dicen que esta nueva vida, esta resurrección a otra realidad, se hace efectiva de verdad, encuentra su sentido en aquellos que vivan para Él. O sea, no es automática en todos sus efectos. Necesita una respuesta. ¿Y qué es eso de vivir para Él en la práctica, según estas reflexiones? ¿Es solo seguir unas normas? Va más allá de un código moral, aunque lo incluye. Lo presentan como un cambio total de orientación en la vida. Por eso, encontrarse con este Cristo resucitado tal como lo pintan, no te permite seguir igual, centrado en ti mismo. Citan palabras de Jesús que apuntan a eso. Por ejemplo, de Juan 15:5. Separados de mí no podéis hacer nada. Sugiere una dependencia total. O de Mateo 16:25. Y todo el que pierda su vida egoísta, sus planes, por causa de mí, la hallará la vida de verdad, con propósito eterno. Es un perder para ganar, ¿no? Vaya, esa idea de perder la vida para encontrarla va totalmente a contracorriente. Los escritos lo resumen muy directo. Volviendo al versículo de Corintios, verdad. La segunda parte del argumento. Exacto. Citan la continuación lógica. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese para qué marca el propósito. Lo describen como un giro de 180 grados en la motivación de la vida. Ya no vives para tus cosas, tus ambiciones, tus deseos, sino para aquel que hizo posible esta nueva vida. Y mencionan el ejemplo de Pablo, que vivió esto a tope. Él, que era un fariseo súper estricto, llegó a decir que consideraba
todo basura comparado con conocer a Cristo. Incluso resaltan algo interesante de Pablo, que pasó de conocer a Jesús solo según la carne, como un personaje histórico, a reconocer su realidad divina. Hacen referencia a lo que Pablo mismo escribe en 2 de Corintios 5:16. Así que nosotros, de ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ese cambio de visión es clave. Totalmente. Ese reconocimiento de que Cristo es Dios y por tanto Señor de todo, es lo que lleva a la última consecuencia, a la implicación final que plantean estos textos. Que se presenta casi como una bifurcación, una elección fundamental para cada persona. Afirman que Cristo no es solo Salvador, sino también Señor sobre todo. Y para apoyar esto, citan un pasaje muy conocido de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La interpretación que hacen es que esta sumisión, este reconocimiento de su señorío, es universal, inevitable, afecta a todos, vivos, muertos, seres espirituales. Y ante esta realidad de su autoridad, que dicen que no se puede esquivar, se plantea una disyuntiva personal. ¿Cuál es esa disyuntiva? ¿Cómo la presentan? La elección clave, según la exponen estos escritos, está en cómo te relacionas tú con este Cristo Señor. Ofrecen dos posibilidades, basadas en tu respuesta a su amor. Una opción es aceptarlo como Dios y Padre que con amor se entregó. Esta aceptación por la fe, dicen, transforma la relación. Pasas de ser criatura a ser hijo. Con todo lo que eso implica, cercanía, herencia, seguridad, pertenencia a la familia. ¿Y la otra opción? Si no se da esa aceptación como hijo. La otra opción, si no entras en esa relación de hijo por la fe en Él, es encontrarte con Él igualmente como amo y Señor, pero en otra relación, la de alguien que ejercerá juicio por su autoridad. No puedes escapar de su señorío, dicen, pero sí puedes elegir cómo vives bajo ese señorío. Para aclarar esta diferencia tan grande entre ser hijo y estar bajo el juicio del amo, los textos usan una comparación que hizo Jesús. Según Juan 8:35, ¿no? ¿Nos la recuerdas? Claro. En ese pasaje Jesús dice, «Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre». Es una imagen muy visual de la sociedad de entonces. El hijo pertenece a la casa, tiene derechos para siempre, comparte la identidad y el futuro de la familia. El esclavo, en cambio, sirve, obedece, pero su relación es funcional, temporal. No tiene garantía de quedarse, lo pueden vender o echar. Las fuentes usan esta comparación para ilustrar la diferencia brutal entre la seguridad y la permanencia del que es recibido como hijo en la casa de Dios por la fe en Cristo, y la precariedad y el estar sometido a juicio del que se queda como siervo o incluso rebelde ante el Señor. Es una imagen potente, sí. Permanencia frente a temporalidad, pertenencia frente a posible expulsión. ¿Y cuál es la reflexión final que proponen las fuentes a partir de esta elección? La conclusión a la que apuntan es que da igual la elección que hagas en vida, la realidad del amor de Cristo y de que Él es Señor es un hecho objetivo. Y ante eso, sostienen, todos tendremos que rendir cuentas algún día. La decisión de ahora, aceptar ese amor y entrar en la relación de hijo, o rechazarlo y quedarte como siervo sujeto a juicio, define según esta visión teológica cómo será ese encuentro final. Si será la bienvenida de un padre a su hijo heredero o el juicio de un amo a su siervo. Es, en el fondo, una llamada urgente a pensar en qué tipo de relación tienes con él, a la luz de lo que ellos creen que significa su muerte y resurrección. Pues sí que hemos hecho un recorrido intenso, partiendo de una sola frase con mucha amiga en 2 de Corintios 5:14. Empezamos con esa idea chocante de la muerte universal en Cristo. Luego vimos la fuerza de su amor, que según estas fuentes nos constriñe, nos obliga a pensar distinto. Avanzamos hacia esa llamada radical a morir a la vida egoísta para vivir mirando hacia Él, el que murió y resucitó. Y terminamos en esta lección fundamental que plantean los textos: ser recibido en casa como hijo para siempre o enfrentarse al juicio como esclavo temporal. Exactamente. Y lo curioso es que estos escritos al final no buscan cerrar el tema con respuestas fáciles, ¿sabes? Dogmáticas.
Más bien lo que hacen es dejar preguntas flotando en el aire. Preguntas dirigidas no tanto a una respuesta rápida aquí, sino a la reflexión personal, profunda, de quien ha escuchado estas ideas. Son preguntas que te hacen mirar para adentro. ¿Podrías compartir algunas de esas preguntas finales que sugieren para que nos queden ahí, dando vueltas? Sí, las reflexiones acaban planteando cosas como estas. ¿Qué significa de verdad en mi día a día, en mis actitudes, en mis decisiones, eso de que todos murieron con Cristo? ¿Ha sido el amor de Cristo una fuerza que de verdad me ha constreñido? ¿Que me ha obligado a cambiar mi forma de pensar, de valorar las cosas? ¿O sigue siendo una idea bonita pero que no me toca mucho? Si miro mi vida, me relaciono con Dios sobre todo como un hijo querido, que pertenece, que está seguro en la casa, ¿o hay partes importantes donde actúo más como un esclavo, por miedo, por obligación, por temor a que me echen? ¿Qué partes de mí, qué motivaciones, qué ambiciones todavía viven cabezonamente para sí, ignorando o resistiéndose a vivir para aquel que murió y resucitó por mí? Y quizá la pregunta más directa que dejan es, ¿cómo elijo yo, hoy, aceptar a Cristo? Como ese padre que se revela en él, que ama hasta el final y busca hijos para su familia eterna. O fundamentalmente como el Señor y amo soberano ante quien, sí o sí, un día tendré que dar cuentas de mi vida. Son, como ves, reflexiones que van directas al corazón de la identidad, el propósito y el destino, tal como lo entienden estos escritos.